Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo capítulo Wavetable del Ableton Live 10. El instrumento Wavetable lo tenemos aquí en Instruments Wavetable. Hacemos doble clic y aquí lo tenemos. Este instrumento es una de las novedades del Ableton Live 10 y es un instrumento realmente muy potente. Bien, para empezar os voy a explicar cómo está distribuido para que sea más fácil su entendimiento. Bien, todas estas ventanas que tenemos aquí, si pulsamos este combo, se nos abren todas aquí arriba. Con lo cual ahora aquí tenemos el instrumento completamente desplegado. Bien, vamos a ver cómo funciona. Aquí arriba tenemos estos tres osciladores, el sub, el oscilador 1 y el oscilador 2, que se corresponden con esta parte de aquí, el sub, el oscilador 1 y el oscilador 2. Bien, en esta sección tenemos el filtro frecuencia, que es este de aquí. Y aquí en esta parte tenemos estas tres ventanas. En esta primera, como veis, tenemos el amp, estos dos envelopes y estos dos LCOs, que se corresponden con estos de aquí, el amp, los dos envelopes y los dos LCOs. Y estas dos ventanas, el matrix y el MIDI, se nos juntan aquí en una sola ventana. Bien, como veis, este instrumento está compuesto por una serie de osciladores, envelopes, LFOs y filtros, que interactúan todos al mismo tiempo, creando así un instrumento muy potente. Bien, vamos a ver ahora más en detalle cómo funciona cada parte de estas. Bien, aquí arriba tenemos estos tres osciladores. Tenemos el oscilador 1, el oscilador 2 y este oscilador global un poco más simple, en donde podremos regular el gain, el tone, bajar una o dos octavas y el transpose en semitonos. Con lo cual ahora podríamos estar funcionando con un solo oscilador, con dos o con los tres al mismo tiempo. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona este oscilador 1. Aquí tenemos el volumen, aquí el pan izquierda-derecha de los altavoces, y aquí podremos elegir entre estas formas de onda. Y según cuál elijamos ahora aquí, podremos elegir entre estas nuevas opciones. Cada una de estas opciones las podremos ir probando de una en una, pero si queremos cambiar entre ellas de una forma más rápida, podríamos hacerlo pulsando estos botones de aquí, que como veis, este va para adelante y este vuelve para atrás. Y con este deslizador
podremos subir o bajar la posición de la onda. Bien, aquí la forma de la onda la podremos ver de dos formas diferentes. La podremos ver de forma lineal o de forma circular. Para ello minimizamos la pantalla y ahora aquí podremos elegir entre lineal o circular. El sonido final no varía, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es su visualización. Bien, aquí podremos regular el transpose del oscilador en semitonos. Y aquí el de tune en centésimas. Bien, y ahora aquí podremos elegir entre estos tres diferentes tipos de efectos. Podremos elegir ninguno si pulsamos None, o podremos elegir entre FM, Classic o Modern, que como veis, según el efecto que elijamos, estos reguladores de aquí también se nos cambian. Bien, y la misma explicación se aplicaría al oscilador 2, con lo cual hemos visto estos tres osciladores de aquí de arriba, que se corresponden con esta sección. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona este filtro frecuencia. Este filtro se podría decir que es un filtro frecuencia normal, en donde aquí podremos seleccionar el tipo de filtro, el low pass, el high pass, el band pass, el notch y el morph. Y en donde aquí, según el tipo de filtro, podremos elegir entre estos tipos de circuitos. Aquí podremos elegir la pendiente del filtro. Y aquí tenemos sus reguladores frecuencia y resonancia. Es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que en vez de ser un solo filtro, aquí tenemos dos filtros completamente independientes, en donde podremos elegir que actúe uno, que actúe el otro, o que actúen los dos al mismo tiempo. Y aquí podremos seleccionar cómo estos filtros estarán conectados entre sí, que podrá ser en serie, en paralelo o en split, separados. Y como veis, según estén conectados, el resultado final del sonido también variará. Bien, y esta sección de aquí está compuesta por estas tres pestañas. En esta primera podremos regular la modulación de los envelopes y de los LFOs. En esta segunda podremos regular la modulación del matrix y en esta tercera podremos regular la modulación del MIDI. Aquí en esta primera pestaña
tenemos los AMP, los dos envelopes y los dos LFOs, que como veis son estos de aquí, el AMP, los envelopes y los LFOs, que si queremos hacerlos más grandes, simplemente cogemos por aquí y arrastramos hacia abajo, en donde ahora podremos ajustar sus valores más en detalle. Como veis, tanto en el AMP como en los envelopes podremos regular el attack, el decay, el sustain y el release. Aquí, si seleccionamos el slope, podremos regular sus curvas de transición. Que podrán ser rectas o podríamos generar una transición suave. Y aquí en Value podremos ajustar el valor inicial, el peak y el valor final. Bien, aquí en los LFOs también podremos regular el attack. Aquí podremos decidir cómo se sincronizará con nuestro sonido, que podría ser en hercios o podría ser con el tempo. Y ambas opciones las podríamos regular aquí en el rate. Y aquí podremos decidir el tipo de onda del LFO. Aquí en Amount podremos regular la cantidad. Con el Shape podremos regular la forma de la onda. Y con el Offset podremos regular el comienzo de la onda. Bien, y el LFO2 lo podremos configurar de la misma forma que el LFO1. Bien, en esta sección nos queda por ver el Matrix y el MIDI. El Matrix y el MIDI son tablas de asignación de valores, y como veis, si ampliamos el instrumento, las dos tablas se nos unifican en una sola tabla. Bien, vamos a ver cómo funciona. Como veis aquí en este lateral, tenemos nuestro target, nuestro objetivo, en donde ahora mismo tenemos el AMP, el pitch y la posición de la onda del oscilador 1, Oscillator 1 Position, este de aquí. Como veis, si selecciono la onda del oscilador 2, también se me cambia aquí, que como veis, podría elegir otro valor cualquiera. Y se me cambiará aquí. Y ahora con estos reguladores, el AMP, los envelopes, los LFOs y los valores procedentes del MIDI, podremos quitar o añadir valor a nuestros objetivos. Vamos a hacer un ejemplo. Selecciono el oscilador 1 Position y como veis ahora, al modificar los parámetros de estos reguladores, el resultado final del sonido de nuestro objetivo también nos cambiará. Bien, y aquí tenemos el regulador Time, con el que podremos regular la velocidad de modulación de los envelopes y de los LFOs. Y con el parámetro Amount podremos regular la cantidad ejercida de modulación. Bien, y ya para terminar, en este lateral tenemos estos parámetros global. Aquí tenemos el volumen. Aquí podremos elegir entre mono y poly, es decir, o bien una voz o varias voces. Si elegimos mono,
Con el deslizador Glide podremos ajustar el tiempo de transición entre notas. Y si elegimos Poly, aquí podremos elegir el número máximo de notas que podrán sonar al mismo tiempo. Como veis, si selecciono Mono, ahora estoy pulsando 3 notas, pero solo se escucha una nota. Pero si selecciono Poly y elijo 3, ahora al pulsar las mismas 3 notas, se escucharán las 3 notas. Bien, aquí podremos elegir qué tipo de unison se aplicará al instrumento. Aquí en Voices podremos regular el número máximo de osciladores que podrán actuar al mismo tiempo. Y aquí en Amount podremos regular la cantidad de unison que se aplicará al instrumento. Bien, como veis, este es un instrumento realmente muy potente. Lo que yo os recomiendo es que probéis todas estas opciones para hacerse familiar con todas ellas. Bien, y esto ha sido todo referente a este capítulo Wavetable. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.